Buenas noches, mi nombre es Paula Valentina Reino Hernández y yo les voy a hablar de Uruguay. El gasto público en Uruguay para el 2022 creció 4.601,7 millones, equivalentes al 29,69%, para llegar a un total de 20.098,7 millones de euros. Esta cifra supone que el gasto público en 2022 alcanzó el 29,76% del PIB, con una caída de solo 0,11 puntos respecto al 2021. Como se evidencia en la gráfica, la línea de gastos públicos tiene pendiente positiva y se evidencia un crecimiento constante. Cada país distribuye las principales partidas del gasto público en distintas proporciones. Uruguay, según los últimos datos publicados, dedicó a educación un 15,39% de sus gastos públicos, a sanidad un 19,78% y a defensa un 6,74%. Para gastos de educación se evidencia una creciente de 32,6 millones en 2019, es decir, un 4,04%, hasta llegar a los 2.606,9 millones de euros, con lo que representó el 15,15% del gasto público total. Para gastos de sanidad creció 470,6 millones en 2017, es decir, un 16,5%, hasta llegar a los 3.794,2 millones de euros. Para gastos de defensa, en Uruguay creció 192,7 millones en 2022, es decir, un 4,78%, para llegar a un total de 1.283,1 millones de euros, con lo que se representó el 6,74% del gasto público total. El Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay. Esta es la Secretaría de Estado encargada de administración y fortalecimiento de la hacienda del uruguayo mediante determinados organismos competentes. Su objetivo es armonizar la política económica y financiera a través de la transparencia y responsabilidad fiscal, contribuyendo al crecimiento económico sostenido del país. El presupuesto público de Uruguay está dividido en 6 porcentajes, los cuales el 24% está destinado a los organismos estipulados en el artículo 220, los cuales son el Poder Judicial, el Tribunal de los Contenciosos Administrativos, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los entes autónomos y los servicios descentralizados. El 23,9% está destinado a transferencias a la seguridad social, el 19,8% a la administración central, el 18,4% a otros, el 10,2% a intereses y el 3,8% a partidas de réplicas. La presión fiscal. La presión fiscal en Uruguay ha disminuido en el último año al 22,5% del PIB, se encuentra en el puesto número 81 del ranking de presión fiscal, es por lo tanto un país con una alta presión fiscal. En 2021 los ingresos fiscales totales en Uruguay han sido del 13.296,6 euros, lo cual lleva a que los ingresos tributarios per cápita del Estado han sido de 3.881 euros. El déficit público. En 2022 el déficit público en Uruguay alcanzó el 2,52% del PIB, por lo que se encuentra en el puesto 86 de los 192 países del ranking de déficit respecto al PIB, ordenados de menor a mayor. En términos absolutos, Uruguay registró un déficit de 1.702 millones de euros en 2022, superior al registrado en 2021 de 1.351 millones de euros. Como se evidencia, los ingresos fiscales fueron aumentando, los cuales llevan a un crecimiento constante, como se ve en la gráfica. La deuda pública. En 2022 la deuda pública en Uruguay fue de 40.058 millones de euros, creció 7.171 millones desde el 2021, el cual fue de 32.887 millones de euros. Esta cifra supone que la deuda en 2022 alcanzó el 59,31% del PIB de Uruguay, donde hay una caída del 4,07 puntos respecto al 2021.